En vivo, una periodista de la revista Proceso lanzó un ataque frontal contra la presidenta Claudia Sheinbaum. La intención era evidente: acorralar a la mandataria, arrinconarla con sus preguntas y exhibirla frente a millones de espectadores. El intercambio rápido y punzante hizo que el silencio se apoderara del salón. El aire se volvió pesado, la atmósfera insoportable. Pero el golpe fue frenado en seco. Sin dar un solo paso atrás y sin el menor rastro de duda, la presidenta de México tomó el control absoluto de la situación. Su respuesta fue fría, clara y directa. Con un tono implacable y la mirada fija, Sheinbaum le puso un alto definitivo a la reportera, desarmando la emboscada frente a las cámaras. Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero preguntarle, ahorita acaban de mencionar que México no ha solicitado información tampoco para conocer cuáles son las razones por las que se han cancelado visas y que no necesariamente todo apunte hacia la Comisión de Delitos, porque de acuerdo con Estados Unidos, la única razón que no pudiera no estar relacionada con este tema de irregularidades pues es que se queden más tiempo del debido en Estados Unidos. ¿Por qué no han solicitado esta información si no es momento ya de sentarse a platicar con Estados Unidos? No, la visa no define a un mexicano o una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular. Pero la visa es una relación del gobierno de Estados Unidos con una persona. No tenemos por qué sentarnos a ver a quién le van a quitar la visa y por qué. Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, porque hay cantidad de casos donde nosotros hemos pedido detenciones en Estados Unidos, particularmente doble nacionalidad, y que Estados Unidos no procede. Y otros mexicanos que están en Estados Unidos y que tampoco ha procedido. ¿Y qué nos han solicitado ellos? Pruebas. Aquí lo presentamos en una mañanera. Lo podemos volver a presentar si quieren. Pero son decenas de casos que pedimos extradición y el gobierno de Estados Unidos nos pide pruebas. ¿Qué hacemos nosotros también? Darnos las pruebas suficientes que coincidan con el sistema penal acusatorio nuestro y se procede. Pero si no hay pruebas, pues no se puede proceder. Entonces, en el caso de revocación de una visa, es una decisión de los Estados Unidos. Si nosotros revocamos una visa a un Estados Unidos no tiene visa, a una persona que requiera visa, pues es una decisión del Estado mexicano a una persona por alguna razón. Entonces, ¿hay algún delito? Que se muestre el delito, pero no tiene por qué haber un tema de una visa. Tiene que haber pruebas, siempre tiene que haber pruebas, porque si no, es un asunto de injerencia. Entonces, eso lo hemos manifestado desde que llegamos y lo seguimos defendiendo, porque así debe ser. Por más que los comentócratas, los medios digan, esa es la manera en que el Estado mexicano debe proceder, porque en México deciden las instituciones mexicanas, no decide el Departamento de Justicia, a menos que haya suficientes pruebas para validar un delito o un tema administrativo o algún otro tema. ¿Y por qué entonces, si es un asunto personal, se toma como un asunto de defensa de la soberanía? Pues porque ¿quién es la persona? Son personas políticamente expuestas. Así les llaman ellos. Entonces, revocan la visa y hacen un escándalo ellos por la revocación de la visa, porque ellos son los que han estado permanentemente presionando. Entonces, ¿cuál es la razón para revocar una visa? Si alguien le revoca una visa, tiene el derecho de decirlo o no decirlo. En este caso, él tomó la decisión, Andrés Manuel López Beltrán, de escribir una carta. Es una decisión personal que tomó él. Entonces, ¿por qué lo hacen? Sin explicación alguna. Entonces, pues es un asunto político. Sí, se lo preguntaba porque justo mencionaba sobre el escándalo, pero es que quien lo da a conocer es el propio Andrés Manuel López Beltrán y además se trata pues de la restricción del ingreso al territorio del país vecino. Sí, y ha habido otros casos que no hacen lo propio, si ese fuera el caso. Entonces, ¿por qué ellos dicen a través de medios de comunicación? Porque son ellos, no es nadie más. ¿Quiénes son ellos? El Departamento de Estado, o la Embajada o alguna otra institución. Hacen público que se han revocado no sé cuántas visas a no sé cuántas personas y lo manejan de esa forma. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué lo filtran? ¿Para qué lo informan? Y sin dar argumentos. Bueno, pues porque quieren incidir políticamente, es como bastante obvio. ¿Usted no tuvo comunicación con López Beltrán? O sea, ¿no sabe desde cuándo se le revocó la visa? No tengo información. Y que ahora se diera a conocer. Ahora, también quisiera preguntarle, Presidenta, sobre el tema de que no se inicie una investigación aquí en contra de López Beltrán, a pesar de que sale en la declaración de testigos en una investigación precisamente por huachicol fiscal. ¿No sería tal vez necesario que se iniciara una investigación para saber si lo cometió o no? Eso lo determina la Fiscalía. Ayer hizo un comunicado. Si hubiera suficiente información y pruebas, aquí se investiga a todo el mundo. Si fuera de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía.
Pero la Fiscalía ayer informó que no hay pruebas para poder hacer una investigación. Y así es, y no, esa es la información que da la Fiscalía. Y nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito, ninguna. Sí, vaya, no, más que nada porque pues, si no coincide el tema de la declaración de este testigo con el asunto de la cancelación de visas por presunta irregularidad. Esa es tu interpretación. No, es parte de lo que ha informado el propio Departamento de Estado y la Embajada, que ha retomado palabras de Marco Rubio. La Embajada no ha dicho que esté vinculado con algún delito. No, estoy hablando de la cancelación de las visas, que le preguntaba yo si coincidiera. Son distintos. La revocación. Una cosa es que digan, ¿por qué cancelan visas? Bueno, la declaración del Departamento de Estado es bastante política, de hace unos meses. Muy política. De hecho, el New York Times sacó, y miren que muchas veces no coincidimos con el New York Times, saca un reportaje, creo que el viernes, donde dice que evidentemente es político, no solo lo decimos nosotros. Entonces, una cosa es que la embajada diga cuáles son las razones para revocar una visa en general, y otra cosa es lo que tú estás diciendo, que hay una relación de un delito vinculado con la revocación de una visa. No, yo preguntaba si no era necesaria la iniciación, pues el inicio de una carpeta de investigación para ver si no está relacionado. Finalmente que lo sepan. Por eso, ¿pero por qué? Pues para ver si hay elementos, precisamente. Por eso la Fiscalía determinará si tiene que investigar a una persona o a otra o a otra. Pero que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación, ¿de cuándo acá? O sea, ahora si ellos quitan una visa, ¿representa una investigación de la Fiscalía? Si la visa es la puerta de entrada de un mexicano a Estados Unidos, ¿eso qué tiene que ver con una investigación penal? O con la injerencia, es lo que le pregunto. Sí, tiene que ver con injerencia, porque ellos están manejando la revocación de las visas como un asunto político. Hace unos meses lo dijo el propio Departamento de Estado, y es evidente, es casi obvia resolución. Más información sobre el caso de Marina del Pilar, el tema también de... La Fiscalía. Presidenta, en otro tema, quisiera preguntarle sobre este asunto de la conferencia del derecho de réplica en cuanto a esta serie de nombres que se exhibieron en la conferencia a estas compañeras, compañeros, que se les señala directamente... Mira, por ejemplo, te pongo un caso. Okay. Lo voy a decir. Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa o a lo mejor no a esas personas. Bueno, a ver, en ustedes un ejemplo. Algunos hasta andan pidiendo su desafuero. Y al revés. Otro. Entonces, ¿es político o no es político? Entonces, si hubiera investigación aquí de una persona, ¿tiene que revocarle la visa a Estados Unidos? Pues no necesariamente, ¿verdad? Lo mismo es igual. Si le revocan una visa a una persona, ¿por qué tenemos o por qué tiene la Fiscalía que abrir una investigación de alguien? En todo caso, que den pruebas de una investigación penal. Bien, le preguntaba sobre otro tema que tiene que ver con el asunto de la conferencia de derecho de réplica, en cuanto a esta serie de nombres que se exhibieron de compañeras, compañeros a quienes se les señaló directamente diciendo que su importancia es que originan el mensaje para esta red de amplificación digital de mensajes que ataca pues al gobierno. ¿Eso no es responsabilizarlos directamente de iniciar pues precisamente esta ofensiva en contra de su gobierno? ¿No es una forma de cargarles una responsabilidad a los nombres que se exhibieron a la llamada lista? A ver, primero no hubo ninguna lista. Bueno, hubo una serie de nombres. Se presentaron nombres. Luisa lo que presentó, y además está demostrado, no, lo que demostró es el uso de las plataformas digitales, de las redes sociales, para amplificar, incluso generar noticias falsas a partir de una noticia. Eso es lo que presentó. Y dijo, ¿cómo una noticia, por ejemplo, de estos periodistas, después se amplifica para generar una tendencia de opinión? Y hay múltiples casos que podemos hablar de ello, muchísimos. Narcogobierno, narcocandidata, narcopresidente, todo eso. Toda esa tendencia que se genera a partir de una nota que a lo mejor no es la propia nota per se parte de la red, pero la utilizan para generar noticias falsas y amplificar notas. Bueno, el sector salud. No hay, dejemos narcotráfico, narco no sé qué. Sector salud. Una noticia de hace 4 meses de no hay medicamentos en tal lugar, que en ese momento cualquiera de las 3 instituciones dijo es falso. Sí hay medicamentos, aquí está el medicamento. Esa nota de no hay medicamentos en tal lugar, que puede ser de alguno de los periodistas que se mencionó ahí u otros, se amplifica. No necesariamente participa el periodista.